Usted ya lo conoce, el código del saxo de Inés Molina. Usted ya conoce que ese código significa que hay un personaje muy popular dispuesto a charlar en un reportaje que a fondo ha propuesto para 1988 Mario Mactas. Y ese entrevistado hoy tiene mucho que ver con estos medios de comunicación. Hugo Guerrero Martínez. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, digamos, ¿no? Buenos Aires nos plantea siempre ese problema. Sí. ¿Cuál? Que no sabemos a qué hora vivimos. En otoño y en invierno, las 7 de la noche ya es una nochecita que se insinúa con un día que se va, muy pícara. Y en primavera y en verano, a las 8 de la noche todavía es la tarde. Ajá. Así que digamos que son las 7 de la tarde, 33 minutos. Muy bien, y no le agregamos nada más, porque íbamos camino de la melancolía, me dio cierta sensación cuando lo contaba, ¿no? Yo voy a pedir un favor muy grande a ustedes dos. Pueden preguntarme casi todo, menos una sola cosa. No quiero que se me haga una pregunta, que si estoy en Radio Splendid, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, porque eso no quiero. Eso de ninguna manera. Bueno, Bien, quiere decir lo de muchísimas Splendid de gracias. 5 de la tarde, de 7 de la noche, no lo decimos. Nada, Bueno, no. fuera de ello tampoco lo vamos a exorcizar, quédese aquí tranquilo, vamos a dialogar. Yo creo que nos hace falta a todos que nos exorcicen porque los demonios los tenemos. ¿Y cuáles Listo. son sus demonios de este tiempo? Los demonios míos todavía no los conozco, Pero hay algunos, ¿no? como debiera conocerlos, pero sin lugar a dudas que son tan terribles como los tuyos. ¿Tanto? ¿Y por qué no me pone un ejemplo? A ver si coinciden con Así los que míos. vas a digo. ser padre de familia. Sí, señor. Qué bueno. Nuevamente, tengo esa costumbre. Una costumbre de amor. Así es. En una tierra donde las distancias desoladas son tan grandes, si no nos apuramos en poblar la patria, vamos a despatriarnos poco a poco. Hugo, ¿y la familia? Caray. Digo, porque para poblar la patria uno dice, son núcleos familiares que van creciendo, que se van transformando en comunidad, en lugares tribales, etcétera. Pero la familia, ¿cómo ve la familia? ¿Cómo la ve en sí mismo y la familia? ¿Qué papel está jugando la familia? Creo que gracias a la familia del llano, a la familia que trabaja la vida en todos sus aspectos, tanto en sus jornales de trabajo, en sus jornadas de trabajo, como en sus momentos de intimidad que los tiene, está más llena de alegría y de esperanza de lo que se supone. El que no tiene esperanzas, realmente, es el hombre y la mujer cuando se unen y conforman una masa. Es decir, la ciudadanía plena no tiene esperanzas porque la hemos engañado mucho. Cuando digo las hemos engañado mucho, me incluyo porque también trabajo en los medios multitudinarios de comunicación inmediata. ¿En qué siente que engañó a la familia usted? ¿Cómo? ¿En qué siente usted que engañó a la familia? La engañamos porque no somos sinceros, Badía. Porque si yo dijera en este momento que el presidente de la nación cometió un gran error al responderle al clero sin haber leído todo lo que el clero había dicho, bueno, se produciría un cierto espanto. Si yo dijese que Menem es el hombre que puede ganar las elecciones si los radicales en ciertos sectores siguen haciendo alarde de una prepotencia, de un conocimiento tal que no es, y no le dan su lugar a otros radicales que sí piensan y reflexionan sobre la realidad del país, también podría producir escozor. Todavía, y es natural que así sea, ojo, porque todavía estamos en pleno proceso de transición hacia la democracia. Los argentinos no nos hemos dado cuenta cuán importante es poder hablar en este tono, cuán importante es poder decir las cosas sin pelos en la lengua. Hugo, Pero los perdone usted. argentinos que manejamos los medios multitudinarios de comunicación, incluyendo políticos de cualesquiera de las ideologías y de las ideas políticas que pueda haber en el país, que por lo demás son muchas. ¿Y qué cosas cayó usted en algún momento que hoy piensa que tendría que haberlas dicho? ¿Cómo? ¿Qué cosas cayó en algún momento y que hoy piensa que tendría que haberlas dicho en aquel momento? Yo en este lapso no. Usted no es muy de callarse, En casi este siempre... lapso no, pero yo creo que de todas maneras hay momentos, inclusive en este instante, en que me cuesta hilar
es porque algo debe haber de represor en mí, de autorrepresor, que es lo más grave. De miedo. Sí, no se va. El miedo no. El miedo es normal tenerlo. El miedo es ese pequeño milímetro que nos separa de la cobardía a la heroicidad. Lo que es terrible es el terror. El terror no puede sacarse de la noche a la mañana. La función de los terroristas de arriba y de abajo, o los que se creían de abajo, fue esa: meternos el terror, porque saben que las consecuencias del terror se pagan durante muchísimo tiempo. ¿Cuáles estamos pagando ahora? En este momento, creo que un sector de los señores que nos gobiernan, del radicalismo, por terror a ser golpeados de facto, se pusieron muy prepotentes, muy altaneros. ¿Eso le parece? Y eso para la ciudadanía, acostumbrada a conocer radicales de tino y sensatez, como el doctor Balbín, al que tuve en suerte conocer un poquito en el trato, y a Ilia y a otros hombres de la vieja época radical, que pareciera que estos alumnos que le salieron, no todos, pero sí los que han tenido fuerza, han sido una imagen antipática. Y como yo suelo decir a veces, el mismo rostro de Stubrin, por ejemplo, el rostro de Jaroslavski, el rostro de quién más, de Moró, son rostros que no tienen simpatía. Y al no tener simpatía, acarrean con el tono de la voz un desencuentro con la ciudadanía. Esto verso no será, pero es la pura verdad. Quiero creerlo. Sí, no, estoy muy atento al desarrollo de su sorprendente teoría. ¿Y usted cómo se encuentra en este contexto? Usted como persona. No, digo porque Hugo Reno Martínez tampoco ha tenido un rostro súper simpático. Ha basado más, me parece a mí, su comunicación con la gente a través de su pensamiento que de su rostro. Yo no digo que el rostro simpático no sirva, pero digo, no es importante más el pensamiento y lo que se dice. Me voy, Badía, no lo soporto. ¿Cómo se le ocurre decirme que no soy simpático? No, digo que usted no ha basado en la simpatía para comportarme. Yo creo que lo ha basado en la simpatía. Yo vine a su programa, mi estimado Guerrero Martínez. Me dice mi mujer que soy simpático. Mi hijo se me prende al cuello. Alguna ciega por ahí me dice que soy simpático y usted viene a decirme que no soy simpático. Badía, querido, no, pues, más sobre cuál. Yo concuerdo con Badía en el hecho de que no ha sido su carrera algo que se haya apoyado en un jajá, en un campanillar, en una simpatía de esa naturaleza. Por esa razón, supongo, ha estado usted chocando contra la gente y contra las paredes. Yo creo que vine con toda una aprehensión. Es cierto que nosotros, los porteños sobre todo, que cada vez somos menos, somos prepotentes, somos altaneros, y cuando llega un provinciano como Stubrin, que sé que es santafesino, pierde esa donosura provinciana para apoderarse de Buenos Aires y ser un porteño más. Yo suelo decir un tanto humorísticamente que los porteños están con más bronca que antes porque son minoría. Los que hemos venido de afuera nos hemos apoderado de Buenos Aires. Yo me enamoré de la Argentina, pero en verdad soy ciudadano de Buenos Aires. No conozco la tierra como debiera conocerla, ya que digo que la amo tanto. Sin embargo, no la he recorrido en la medida en que la debiera recorrer. Pero para no perder el tiempo, tenemos que volver a algo que nos preocupa a todos. A ver. El triunfo de Menem. El triunfo de Menem es un triunfo que es innegable. A ojo de buen cubero, Menem, con todo lo que se dice graciosa, caricaturescamente, que tío patilludo, que esto, que aquello, tiene una simpatía arrolladora. Y los pueblos necesitan de simpatía por parte de sus líderes, sobre todo una tierra como la nuestra, que hizo un mito por la sonrisa de Gardel más que por el canto, un mito de la sonrisa de Perón más que por su conducta como gobernante. Esto es peligroso, porque de pronto un rostro como el de Frondizi, y yo no sé si mi mala imaginación asocia el rostro de Caputo con el de Frondizi, que son dos verdaderos talentos, pueden pasar inadvertidos porque no hay simpatía en esos rostros. No les vamos a pedir simpatía, por supuesto, porque es algo que se tiene o no se tiene, pero sí vamos a pedirles un discurso que abarque a toda la ciudadanía. Por lo que tengo visto y oído, tengo la impresión que cada vez que alguien de nuestros políticos habla por televisión, incluyendo lo agroso que hace alarde de su cultura, hacen alarde de su cultura y hablan para
que un grupo X les conteste y quedan en el aire la mayoría de las gentes que están viendo el programa. Me gustaría saber, Hugo, cuando volvamos a conversar, hacemos un pequeño corte nada más, ¿para quién habla usted ahora? ¿Para quién es su discurso? ¿Para qué argentinos? ¿Para qué generación? Me gustaría saber si usted, que también de alguna manera... Yo no puedo hablar para ninguna generación. Hablo con el presente. Piénselo un poquito, piénselo un poquito. No me obligue a pensar, que es una tarea muy difícil. Haga el esfuerzo. Si pensáramos, nos portaríamos Tenga todos la mejor. Apuesto a que no se va, apuesto a que no se va esta vez, de verdad. Pero piénselo también. No me toque la pierna. Piénselo también. Eso es un poco homo. Suelte la manecita. Deje que mi lado homo, en todo caso, actúe en este momento. Su lado femenino, en ¿Por qué no? caso. Le pregunto, ¿cuántas veces Guerrero Martínez apareció hablándole a un grupo de gente porque su forma de hablar era poco entendible para todos? No. Ya volvemos. No. Ese no fue el final de la parte de la charla. No, yo no hablé para el ITS nunca, ni hablo para el ITS. No, me decía Guerrero Martínez. Sí, no. Sí, no. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era para quién... Quiero agradecer esta flor porque me la trajo uno Es bonita, sí señor. colaboradores del trabajo y me dijo que... No, que usted decía que algunos políticos se encerraban en su charla, en su discurso, para 4 o 5 que están ahí en su sintonía y que se olvidaban de la gente. Y yo le pregunto a Guerrero Martínez si él no lo hizo por mucho tiempo, de hablarle a una élite que él comprendía su código y el resto de la gente no. Y usted me decía que no. Una élite que comprendía su código. Sí. Ya se nos quedó afuera una enorme cantidad de televidentes por el lenguaje. Este es el error que todos cometemos, por lo demás. Reemplace ¿no? la palabra élite. Todos cometemos este error. El error fundamental, inclusive de los nuevos peronistas, que los hay muy buenos, es que utilizan un lenguaje que se separa del pueblo. Es como si le respondieran a los radicales en un discurso, es como si le respondieran, es como si, y entonces no llegan a la masa, no le tengamos miedo a la masa, porque un país va adelante por su masa trabajadora o por su masa mal manejada por los sindicatos. Pero perdón, Hugo, usted nos decía hace un rato que no es la masa donde suceden las cosas, no es esa entidad abstracta, sino en los individuos, en cada uno de nosotros es donde pasan las cosas. Pero la masa Me parece una pequeña contradicción. La masa está integrada por individuos. Negar ciertas palabras que han sido vedadas por algunas ideologías políticas, existe el trabajador, existe el pueblo, existe el ciudadano, que es la misma cosa. Pero cuando llega a cierto... Lo que me pregunto es si existe esa abstracción que usted llama la masa. Y si no, no habría una psicología de masas. Ciertamente, pero creo que ha sido superada... Usted va a discutir conmigo, va a hacerme preguntas, señor Mactas. Como Discúlpeme. quiera. Porque si no, pidamos un espacio a ver si nos dan y nos sentamos Si en quiere una que mesa a discutamos, discutir en las noches. Si quiere que discutamos, podemos Me discutir. encantaría. A solas. Y si quiere le hago preguntas. Le voy a hacer una pregunta para atenernos a las reglas del juego. Si quiere, de esta pregunta puede emigrar o nacer una discusión. ¿Usted qué va a hacer políticamente en los próximos tiempos? ¿Qué le parece que va a pasar? ¿Por quién se va a inclinar? No hay que tener miedo si gana el peronismo, porque las dos no era la pregunta. Las dos fuerzas más poderosas del mundo lo que desean es que no haya autoritarismo. Al primer amague de autoritarismo que pudieran hacer los conductores del peronismo, el peronismo fracasa, pero no fracasa en la Argentina, fracasa en el mundo. El justicialismo fracasa si es autoritario. Como perdieron las elecciones por su autoritarismo, los jóvenes de la Renovación y Cambio, o de aquellas cosas que han aparecido ahora, Sí. porque cuando conviene gobiernan los radicales, cuando no conviene la culpa la tienen fulano o sutano. Esto es como un matrimonio mal avenido con hijos mayorcitos que discuten por qué papá se fue con una señorita y por qué mamá no se fue con un señor y por qué volvió papá después de haberse ido. Creo que nosotros tenemos, a través de los medios multitudinarios de comunicación inmediata, radio y televisión, que hablar sin pelos en la lengua, repito, con una mayor claridad en el lenguaje. Darnos cuenta que cada 10 años el lenguaje evoluciona, atrapar ese lenguaje colectivo y tratar de trabajarlo en la cesera de cada uno de nosotros para que el lenguaje sea directo.
para que la gente no quede a medias. Precisamente me parece que usted está más bien escorado hacia un lenguaje barroco, hacia una especie de hojarasca. Por ejemplo, no me contestó lo que le pregunté. No, porque no tengo ganas de contestarle. Bueno, me lo hubiera Yo dicho. soy como los ministros, ¿no se ha dado cuenta usted, señor Macca? ¿Cómo son los ministros? Viejo periodista que usted le pregunta a un ministro y le dice muy bien, y le contesta lo que él quiere. Yo no esperaba que usted me contestara ministerialmente, por Dios. Cuando me hacen preguntas, yo he aprendido a responder así, porque es otra de las cosas. Hablando de ministros y de gobiernos, pero hay perdone también usted. quiero referirme, que hay también gente de los medios de comunicación, cualquiera de nosotros podría hacerlo, usted también, que también hablan sin decir nada. Es decir, no echarle la culpa únicamente a un funcionario de turno, a un político, que parecen hablar sin responder. También hay muchos que hablan y no se les escriben y no se les entiende Sí, claramente, ¿no? Pero una cosa es el ripio propio de nuestro oficio de locutores, que muchas veces es como un poema que no tiene ningún sentido, pero tiene la armonía del ritmo a través de las palabras. Esto que he dicho, por ejemplo, no tiene ningún sentido y sin embargo tiene un cierto ritmo. Y otra cosa es que un funcionario no se comunique a través de cada una de sus frases con la ciudadanía, que deje a la ciudadanía colgada, a los televidentes colgados, y que además metan palabras, frases que el ciudadano común no le llegan. Ese es el peligro de que un demagogo se apodere de los medios de comunicación y llegue con un mensaje que no dice nada, pero que la gente dice lo voy a votar. Hugo, perdón, a propósito de lo que dice, claro, ¿qué mensaje o qué mensajes está esperando esa ciudadanía colgada de los hombres y de los tiempos que van a venir ahora? ¿Qué espera la gente que se le diga? Yo tengo la impresión que todos estamos esperando un verdadero sinceramiento por parte de los políticos. No son sinceros. Cuando Angelós habla de sinceramiento y dice 2 o 3 cosas por allí que valen la pena, que no las recuerdo en este momento, pero valen la pena, se está comunicando con la gente. Cuando Menem dice 2 o 3 cosas más o menos sensatas, se está comunicando con la gente. Cuando promete un salariazo, ¿de dónde lo va a sacar? Hace un momento hubo un señor acá, sindicalista, que no recuerdo su nombre. Señor de Llenaro. Hombre de verba fluida. Fluida y precisa. De, ¿sí? de buen hablar, pero nos dejó colgados con las respuestas. Eludió el decir... Me pareció muy discursivo y poco concreto, tal vez. Que el sindicalismo argentino está en manos del peronismo, nos guste o no, y que se hace política a través de los sindicatos. Esto, de negarlo a través de la televisión, es simplemente que los mismos peronistas lo vean y digan, bueno, no lo creo. Pero, cuando hablo de los hombre, peronistas, claro, hablo del pueblo al cual se lo engaña como se le ocurre. está esperando entonces un sinceramiento. Es lo que nos hace falta, a gritos. Este gobierno de transición, ya en este momento, tiene que haber sinceramiento. Estoy enterado que Jacobo Timerman, otro rostro superlativamente antipático, porque Jacobo no tiene un pelo de simpático, habrá entrado a la historia del periodismo universal como un gran periodista, será un hombre de fama y de prestigio, pero mi simpático simpatía no va a salir, no. Simpático no es. Si el programa de Timerman no cala en las preferencias de las multitudes, será como este diario El Ciudadano, que yo no sé para qué lo han sacado. ¿A qué ciudadano va a comprar semejante página de la cual hubieran hecho un tabloide de 64 páginas? Yo le digo entonces, ¿qué sucedió con el señor Ramiro de Casasbellas? Que manejó mal los medios de comunicación, ya sea porque no lo dejaron, porque es inteligente y capaz, ya sea porque no lo dejaron, ya sea porque no tiene capacidad para manejar los medios de comunicación y le dan como compensación la dirección de un diario, un semanario, que no creo que se vaya a vender. Ojalá me equivoque. ¿Por qué? Porque su lenguaje no tiene pueblo. Ahí donde no está presente el pueblo se fracasa. Lo sabe Goarmestre, lo sabe el señor Romay y lo debe saber Metger seguramente. Y usted, Guerrero, usted específicamente en este momento de su vida, en esta etapa interesantísima de su vida, lleno de madurez, de equilibrio y de teorías, ¿está triunfando o está fracasando? ¿Qué es el triunfo? ¿Qué es el fracaso? Es eso a lo que usted se refería podría recién. decir cualquier idiota que este gobierno de radicales, no todos idóneos en el manejo del poder, ha fracasado. Y no se puede fracasar mientras haya libertad para que la oposición se explaye. Decía usted recién que el triunfo era esto, era conectarse con una enorme cantidad de personas. Comparto con usted el aroma de mi jazmín del Cabo, más no el jazmín. Compartimos muchas cosas, afortunadamente. Y que el fracaso era lo contrario. ¿Cómo le está yendo? ¿Está más del lado del triunfo o más del lado del fracaso? Como hablábamos de sinceramiento, creo que no sería inoportuno que me lo contestara. Mire, señor, después me llevo al jazmín. No, démelo en la mano. Si se lo dé en la mano, démelo en la manita. Señor. Gracias. Se ha vuelto usted casi reverencial y versallesco. Mire, señor, ¿por qué no? ¿Por si qué vivo no? en Buenos Aires... Que no es ni reverencial ni versallesco. Al que se le critica tanto,
A la Argentina se le critica tanto su falta de latinoamericanidad. Gracias a vivir cercana al mercado común europeo, ojo, Sí. cercana al mercado común europeo, podrá ser incentivo para que todos los países de América Latina vayan a seguir esa corriente y no sigan perdidos como están. ¿Es el fracaso o es el preguntando. triunfo? Este momento de su vida. Mire, el fracaso y el triunfo no puede ser tomado en serio. Es una bicoca, es una cosa un poco adolescente. Tal vez sea un poco para las revistas espectaculares, sensacionalistas. Es gracioso hablar de él. Sí. Pero mientras usted A mí no me pueda- causaba gracia cuando usted desarrollaba el tema hace un rato. ¿Cómo? El tema del triunfo y del fracaso. Es un tema que inició usted y que lo desarrolló bastante extensamente aquí. Sí, pero pasó. No me hable de pasado. Usted es un hombre joven, señor. Hábleme de hoy. Es un pasado tan inmediato ese es que no han otro transcurrido ni defecto 4 nuestro. minutos. Ese es otro defecto nuestro. ¿Cuál? Por recurrir constantemente al pasado y pensar que vamos a hacer el futuro mejor, dilapidamos el presente. No dilapidamos el Si yo hablaba del presente precisamente y no con el propósito de dilapidarlo. Este presente para mí, señor Mactas, Señor, es espléndido. me alegro Por muchísimo. una simple razón. Estoy diciendo lo que se me ocurre, aunque sea invitado a un programa, sin que nadie me censure. Y de esta manera puede hablar cualquier político, desde el señor Zamora al señor Alzogaray, desde los de abajo a los de arriba. Alto ahí, me parece que se refiere usted al tema de la libertad, nada menos. Eso es lo único que importa para poder cristalizar cosas. De lo contrario, vamos perdidos. ¿Qué es cristalizar, Hugo Guerrero? Trabajar. Trabajar con un proyecto. A mí se me miró de muy mala gana cuando al comienzo de este gobierno que emprendía el camino de la democracia, dije que no era una democracia, que era un gobierno de transición. Lo dije en el 54, en abril del 54 más o menos. Y dijeron que yo era gorila. Dije que iba a haber muchísimos problemas con los militares. ¿54? Que iba a haber 84. una clara evidencia de la drogadicción. Porque todo eso se da en libertad. ¿Quién va a comprar de los que está presente una revista pornográfica al kiosco? Hay que ser demasiado distorsionado de la mente para... Se han ido cerrando todas esas editoriales que aparecieron con la obscenidad y la pornografía. Es muy cierto. ¿Quién la va a comprar? Gracias a la libertad. En una época de autoritarismo, el arzobispado podía reunirse con sus pares para emitir un mensaje como el que emitió. No podía hacerlo. Sin embargo, hay algo que se sabe internacionalmente. Muchos de los sacerdotes salvaron muchas vidas como corresponde en el silencio y en el recato en plena época de persecución antisubversiva. Fueron, clamaron por esas gentes y les salvaron el pellejo. Tal vez muchos desaparecidos vayan por ese camino y están en otros lugares sin aparecer por acá. Esto es un hecho. Bueno, Y bueno, sabremos apreciar, perdón, Juan, sabremos tener conciencia clara del valor que significa vivir en libertad cuando tenemos tantos apremios económicos, cuando tenemos tantas dificultades de toda naturaleza, cuando la crisis se hace tan circular y persistente, o corremos el peligro de olvidarnos y mandarla a paseo algún día. No, mientras nosotros podamos charlar con la gente de la calle y darse cuenta que mucha gente en sus momentos de rabia dice, ojalá vinieran los militares, porque eso lo dice todo el mundo. Sí. Ojalá vinieran los militares. Todo el mundo. Lo piensan dos veces, es una exageración mía. Lo piensan dos veces, usted charla un poquito con ellos, cala y terminan por decir, es cierto, ¿no? Salir sin la cédula de identidad. Todavía yo me encuentro con gente que no puede salir de su casa porque se habituó a llevar su cédula de identidad. Salir sin la cédula de identidad, pedirle disculpas al policía que la pide a horas pertinentes y acceder, ¿por qué no? Acceder a ir a la policía y que le traigan una cédula de identidad, o ellos que hagan su investigación inmediata para saber que se está sin persecución política, sin persecución delictiva por algún entuerto, ya es una gloria. Yo sostengo que el mejor producto que ha importado la Argentina a toda América Latina es su libertad. Pero claro, yo soy la mitad peruano, soy la mitad argentino. Ustedes no han pasado las hambres que yo he pasado en mi tierra peruana con toda mi ciudadanía. Ustedes no han pasado las miserias que pasa el pueblo de Chile todavía en medio de esta felicidad económica, como dicen muchos chilenos, que pueden disfrutar de un viaje aunque sea a Mendoza.
Ya no hablo de los que viajan a Estados Unidos. ¿Y por qué, perdón, Hugo, por qué refiere estas condiciones tan duras de vida a propósito de la libertad? A propósito del ejemplo argentino y de la libertad que se extiende por el continente. ¿Por qué es diferente el sentimiento de la libertad cuando se pasa hambre y cuando se vive en estrechez? Yo diría una palabrota, pero puedo parecerme al malcriado de Dalmiro Sáenz. Porque no nos hemos jodido como debiéramos jodernos, porque nos han embaucado diciéndonos que esta gran tierra argentina, cuyo problema mayor tal vez sea ser una tan extensa y rica geografía deshabitada, nos ha enseñado a decir que tenemos hambre cuando en verdad necesitamos cosas. Con esto no estoy negando las hambres que pasa el pueblo argentino en este momento. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer por la patria si hubo 60 años de joda en este país? Si ha llegado el momento de ajustarse. Si ha llegado el momento de ajustarse el cinturón, el pueblo argentino se ajusta el cinturón. Los que no quieren ajustarse el cinturón son los dirigentes sindicales, son los dirigentes políticos, son los que han obtenido algún puesto en el gobierno y son pedantes y altaneros, y son los que se encargan de hacer ollas populares cuando les conviene y cuando no desaparecen las ollas populares. Lo que nos falta en esta tierra es el fervor patriótico que pudo tener en sus libros un Ezequiel Martínez Estrada, un Sarmiento, un Mallea, un Roberto Arlt, todos estos grandes escritores, un Marechal, un Jaureche. Los peronistas están tan divididos como nuestra patria porque estamos divididos. Nos falta un factor aglutinante y ese será el de la sinceridad y el del trabajo constante y honesto por parte de los que gobiernan, quieren ser gobierno y dirigen. He dicho, señores, gracias. Lo dijo Hugo Herrero Martínez. Quiero agregar algo. Quiero agregar una pequeña reflexión en el momento de despedir a nuestro querido Hugo Herrero Martínez y a su Jazmín. Muchas gracias por haber venido a contarnos todas estas cosas y a probar que probablemente tengamos que ajustarnos el cinturón, pero nadie, afortunadamente, tiene que callarse la boca. Gracias, Hugo. Hugo Herrero Martínez ha sido hoy invitado a un reportaje que pone suspensivos hasta el sábado que viene, donde otro personaje popularmente conocido por ustedes volverá a sentarse allí a charlar con nuestra compañía. Ya volvemos, muchas gracias.